de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Hola, muy buenas tardes. Es un inmenso placer acompañarlos el día de hoy en este Club de Prensa Ecuador. Y arrancamos con muchas noticias en este país porque tendrá el primer debate vicepresidencial en las elecciones que se celebrarán en febrero de 2025. Se espera que los 16 candidatos a la vicepresidencia de la República se encuentren en un cara a cara electoral no oficial para dar a conocer sus propuestas el próximo 12 de enero. 14 de los 16 candidatos vicepresidenciales se dieron cita en el Consejo Nacional Electoral para promover ese espacio de discusión con el apoyo de la academia y la sociedad civil. Y ya que estamos hablando del proceso electoral en Ecuador, cabe resaltar que la mañana de este miércoles la máxima autoridad electoral activó ya la Mesa Nacional de Seguridad para las elecciones de 2025. Ese organismo estará conformado por las principales instituciones de respuesta de seguridad nacional, también de gestión de riesgos, monitoreo de eventos adversos, salud, educación y justicia. Diana Atamaín, la presidenta del CNE, destacó el cumplimiento de los hitos del calendario electoral y resaltó la articulación entre varias instituciones del Estado para garantizar el éxito de los próximos comicios. Quiero agradecer a todas las autoridades por esta predisposición y que nos acompañen siempre pensando en el fortalecimiento de la democracia, en la seguridad del proceso electoral, en la activación técnica y el aporte que deben dar las diferentes instituciones. En este Club de Prensa Ecuador quiero darle la bienvenida a Carolina Ávila. Es periodista, articulista y editorialista en el diario Mercurio en Ecuador. También colaboradora en el diario Vistazo en Cuenca. Gracias, Carolina, y bienvenida a nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos ustedes y a la audiencia. Gracias, qué gusto. Y también es un gusto enorme contar con la compañía en este Club de Prensa con Yalile Loaiza, periodista en Infobae, también allí en Ecuador. Bienvenida, Yalile. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Un saludo también para Caroline que nos acompaña. Bueno, qué bueno contar con las dos en esta jornada de este Club de Prensa. Pero antes de empezar, quiero que revisemos esto, porque el Consejo Nacional Electoral, el CNE, ya designó a los miembros del Comité Nacional de Debates para las elecciones 2025. El organismo electoral anunció las 5 personas que representan a instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y que integran pues, este comité. Además, serán las encargadas de definir los ejes temáticos de interés ciudadano para los debates presidenciales obligatorios y deberán elaborar las preguntas para los candidatos. Además, tendrán que presentar al Pleno del CNE una terna para seleccionar a los moderadores. Revisemos de quiénes se trata. Este 28 de noviembre, el Pleno del CNE designó a los 5 integrantes del Comité Nacional de Ecuador Debate 2025, conformado por María Castro Pérez, Héctor Yepes Martínez, Pablo Escandón Montenegro, Ernesto Valle Minuche y Carlos Naranjo Mena. Bueno, pues arrancamos entonces con este primer tema, en este primer bloque de Club de Prensa que tiene que ver con ese primer debate vicepresidencial. Será el próximo 12 de enero y se busca que este espacio sea aquel que le permita a la ciudadanía conocer acerca de los perfiles, las propuestas y el rol que cumple la vicepresidenta o el vicepresidente en el país. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta figura política en el país? Carolina, arranco contigo. Bueno, hay que primero partir por la situación que ha estado viviendo el Ecuador en la relación del presidente-vicepresidente, vicepresidenta en este caso, y las condiciones en las que el diálogo o el no diálogo se han dado. Y por supuesto pues genera una relevancia de sumo interés, más allá de los roles que en este caso la vicepresidenta o el vicepresidente puedan tener, que la Constitución las establece con claridad, así parecieran no muy claras, valga la redundancia en este momento. Me parece que ese tipo de protagonismos que se han dado gracias a estos conflictos son los que en este momento lo vuelve coyuntural, ¿no es cierto? Lo vuelve noticiable
y por eso también el debate del vicepresidencial, es que por lo general suele ser lo menos atractivo en un proceso electoral, hoy va a tomar un poco más de fuerza a partir de las noticias que ustedes mismos han presentado en su síntesis, ¿no? Entonces, es evidente que lo que anteriormente no tenía relevancia, hoy lo va a tomar a partir de lo que hemos visto durante este año en las relaciones y en las idas y venidas, en los dimes y diretes que este actual mandatario precisamente ha puesto en escena. Sí, toda esta polémica, toda esta discusión de la relación entre el presidente y vicepresidenta con Verónica Abad, pues seguramente ha despertado ese interés por saber cómo puede esta figura al interior del gobierno pues ser más relevante o tener una mayor importancia. Pero me llama la atención algo que se ha hablado también sobre este tema, y es que se busca a través, o se ha empezado a hablar de a través de una reforma constitucional, definir cuáles son las funciones de la vicepresidenta o de la figura del vicepresidente. ¿Qué se sabe sobre esta opción, Yalilé? Bueno, lo que se puede decir hasta el momento, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución del Ecuador, es que la única función del vicepresidente o vicepresidenta es el reemplazo del presidente cuando hay una ausencia temporal o definitiva. Eso es lo que establece la Constitución. Además, la Constitución también indica que el presidente puede delegar funciones. Yo creo que si bien se debe celebrar que haya un intento por transparentar incluso las relaciones que puedan haber entre los binomios que aspiran a llegar a Carondelet, me parece que hay que ir un paso o varios pasos hacia atrás, porque lo que vemos ahora en nuestra coyuntura actual con el caso de el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, es la debilidad de los partidos políticos de no tener disciplina, militancia y cuadros que permitan llevar a cabo un proyecto programático en el momento en el que estas personas, en este caso un binomio, pues llega a Carondelet. Eso es lo que está pasando, porque si nos fijamos en este conflicto actual, el ahora presidente escogió a su vicepresidenta. No, nadie se le impuso. En Ecuador se vota por el binomio. Entonces, como digo, si bien se están planteando no solo el tema del debate, sino esas posibles reformas, pues sí creo que hay que ir un paso atrás y preguntarnos qué es lo que está pasando dentro de los partidos políticos, que los binomios que los mismos partidos políticos proponen luego terminan en pugnas políticas como la que ahora presenciamos. Sí, Caroline, de los 16 binomios que están inscritos para participar en esta jornada electoral, en 14 de ellos hay mujeres como opción de vicepresidenta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que más mujeres estén vinculadas a este panorama político del país y la importancia que tiene la mujer para la democracia de una nación? Bueno, ese es el resultado de 100 años de lucha de la participación política de la mujer. Digo 100 años porque precisamente Matilde Hidalgo, cuando ejerció su derecho al voto, dio paso a ese espacio precisamente, y esto fueron ya 100 años atrás. Entonces, ha sido una conquista importante, que no ha sido fácil para este movimiento y este activismo en el Ecuador, que termina hasta el final de este proceso, diremos, en lo más reciente, que obliga a los partidos y movimientos políticos en el Ecuador a configurar con equidad y paridad, ¿no es cierto?, estos binomios. En el caso, como usted muy bien lo relata, si es que la candidatura a la presidencia resulta de un varón, pues no tiene sino la obligatoriedad de configurarla como una mujer en la vicepresidencia. Por supuesto, hay mayor participación de varones, como suele pasar en este tipo de casos, entonces están obligados a colocar a una mujer en la vicepresidencia, y por eso el número que usted allí registra. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay mayor apertura para varones siempre en la carrera política, eso no es ninguna novedad. Y de allí precisamente la necesidad de que los partidos y movimientos políticos hagan mayor formación y den mayor apertura a jóvenes y a mujeres, porque hoy la ley además les obliga. Recordemos que la conquista del activismo feminista no fue solamente para mujeres, sino también para que más jóvenes sean involucrados
en estas listas, en la configuración inclusive para asambleístas, para concejales, en fin. Entonces, todos estos beneficios que hoy en día se pueden aprovechar, diremos, en la configuración de listas, los partidos y movimientos políticos tienen que ejecutarlos, pero tienen que ejecutarlos a conciencia. Y esa ha sido una de las grandes dificultades que hemos visto, lamentablemente, en la clase política, que no se han preparado adecuadamente para configurar equipos de trabajo. Entonces, cuando agarran así como a la buena de Dios, dijéramos en términos coloquiales, no configuran el equipo como debería ser, terminan encontrándose las condiciones como las que hemos vivido en este último año y que lamentablemente nos llevan pues al escenario que en este momento está pues en el país, ¿no? Sí, mire, volviendo a este tema de la participación de las mujeres en esta gesta electoral, pues encuentro también a dos que son las cabezas que aspiran a la presidencia. Por el Partido Sociedad Patriótica está Andrea González y por Alianza Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Qué tan preparada está Ecuador, Yalilé, para que una mujer asuma las riendas del país? Bueno, me parece que esa es una gran pregunta porque todavía en el Ecuador tenemos una gran carga machista impuesta o aprendida por nuestra sociedad. Me parece que Ecuador podría estar preparado. Sin embargo, yo sí creo que en este tema, cuando se trata de elegir a una persona que dirija toda una nación, hay que tomar varios factores en cuenta y como decía Caroline, yo comparto con ella, es importante que los partidos empiecen a formar y a dar espacio para estos cuadros que son representados por mujeres, por jóvenes. Y yo creo que hay una gran diferencia entre las dos candidatas que están encabezando o que aspiran pues, a la presidencia. En el caso de Luisa González, viene ella sí de una militancia, ¿no? de su partido político. Y en el caso, en cambio, de Andrea González Nader, ella fue candidata a la vicepresidencia con Fernando Villavicencio en las elecciones extraordinarias del año anterior. Antes también había sido candidata a legislador, si no me equivoco, como alterna, en cambio por otro partido en las elecciones del 2021. Entonces vemos que si bien ella tiene su intención de tener un espacio político de elección popular, pues no viene de una militancia, de un proyecto programático, de un partido tal vez con disciplina, sino que vemos que ha ido pues saltando de acuerdo a quien le ha abierto las puertas, ¿no? Entonces, creo que Ecuador podría estar preparado para una presidenta, pero sí siempre y cuando se empiecen también a romper con estas estructuras que impiden desde los inicios o desde las raíces pues la participación política de las mujeres. Así es. Caroline, quiero con ese tema de la importancia de las mujeres en los espacios políticos, hay algunas de esas personas que suenen más, que están empezando a tomar mayor fuerza cuando ya nos acercamos a las elecciones, de estas mujeres que podrían ser o que ya son líderes en el país, pero que podrían tener un papel mucho más importante. Hay que decir que en el Ecuador existe un recorrido de participación de mujeres en política, ¿no? Yo vengo de Cuenca, una ciudad maravillosa, en donde, por ejemplo, Susana González fue una de las primeras presidentas, aunque sea por un tiempo corto, presidentas de la Asamblea, en ese entonces llamado Congreso Nacional, y también en donde está la primera presidenta del Ecuador, la que en ese entonces como vicepresidenta de Atalá Bucaram, Rosalía Arteaga, le correspondía tomar ese lugar. No le permitieron sino más que 2 días, pero precisamente con eso quedó registrado al menos ese cargo como una mujer ocupando, diremos, esa dignidad. Hemos tenido a una Cintia Viteri en la alcaldía de una de las ciudades más importantes como es la de Guayaquil, y han habido algunas mujeres al frente tanto de la Asamblea como la misma Fiscalía, está Oyepes, ahora mismo Diana Salazar, en fin, existe una fuerte participación
e importante recorrido, sí. ¿Se podría hacer más? Por supuesto que sí, se debería hacer más. Yo creo que lo que nos hace falta es dejar de cuestionarnos, y con todo respeto lo digo, si es que están o no las mujeres listas, o si está o no el país listo, porque a veces esa pregunta a los varones no se les hace, sino precisamente es a las mujeres a las que se les cuestiona si están o no listas. Yo creo que es importante saber que esa condición de si se está o no lista está fuera de las interrogantes. Más bien lo que se debería es ya de una vez dar lugar a ese espacio de participación y configurar, yo creo, al menos en el ámbito de lo político, el escenario adecuado para que al menos esta conversación sobre si es que una mujer o un varón convienen o no esté superada, y más bien si es que cuáles son los problemas y las preocupaciones en el país sean las más importantes de abordar. Lamentablemente, como usted probablemente coincidirá conmigo, no son esas, lamentablemente, insisto, las preocupaciones en la sociedad. Por lo general, cuando hay una mujer en la papeleta, inconscientemente la preocupación es y si es que ella estará preparada, si es que ella tendrá la experiencia. Y esas dos preguntas no siempre nos hacemos los votantes cuando está un varón en la papeleta. Entonces, ahí también medio como que hacerse los mea culpas, ¿no? Inclusive a propósito del programa, desde la prensa misma, ¿no? A ver hasta dónde podríamos desde el espacio mediático, ¿no es cierto?, ir formando a esa opinión pública sobre las problemáticas que deberían sí llamarnos más la atención, y no tanto el género de quien lideraría, en este caso, a una sociedad o a un país. Estamos de acuerdo, Caroline. Eso es absolutamente válido y es un punto válido sobre esta discusión, porque seguramente si en esos altos cargos de poder tuviéramos más mujeres, pues seguramente también tuviéramos una mejor sociedad y una mejor democracia. De eso creo que no tengo ninguna duda, porque hay muchos varones que a lo largo de muchos años no han demostrado lo que el pueblo les exigió con el voto. Así que vamos a ver qué sigue pasando en esta medida. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en Club de Prensa Ecuador, y al regreso vamos a hablar de la polémica presentación de un grupo de tecnocumbia en el recinto del Legislativo. Hubo baile y más. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Tiene los ojos negros como la dichotura. Tiene los ojos negros, mirada de locura. Yo quise ser negro, me estremece escuchando, pero me gusta hacerlo. Y no puedo explicarlo. Hay cuestionamientos al Congreso de Ecuador por permitir que un show de tecnocumbia en plena sede de la Asamblea Legislativa. La presentación de un grupo de música desató un debate sobre el uso indebido de espacios institucionales y la pérdida de solemnidad en la Asamblea Nacional. Este incidente, el cual ustedes ya vieron, ocurrió durante un evento organizado por el asambleísta Hernán Zapata, miembro de la bancada oficialista ADN, para rendir homenaje a artesanos de los gremios de la belleza, peluquería y cosmetología. La presentación artística desató una ola de críticas, lo que llevó a que la Asamblea emitiera un comunicado oficial para deslindar responsabilidades. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, informó que la responsabilidad recae sobre el asambleísta Zapata, y con documentación de la Asamblea mencionó que el uso del salón fue autorizado únicamente para el reconocimiento de los artesanos y no para una presentación musical. Respecto al video que circula en redes sociales, informo que el evento fue organizado por el asambleísta Hernán Zapata, miembro de la bancada de gobierno ADN, para otorgar un reconocimiento a maestros artesanos en la rama de belleza, peluquería y cosmetología. La organización y el desarrollo del orden del día fueron de exclusiva responsabilidad del legislador Hernán Zapata. Por este motivo, se presentará una queja formal contra el asambleísta Hernán Zapata para que desde las instancias competentes de la Asamblea se analice su conducta.
Bueno, y por su parte, el legislador Hernán Zapata se disculpó a través de un comunicado. Resaltamos las líneas donde el asambleísta de ADN pide excusas por la decisión de este evento que lo puso a él y a su partido en el blanco de las críticas. Lamento profundamente la alteración del género musical aprobado para este acto, que incluyó un segmento de canciones no previstas, como fue la presentación de la tecnocumbia. Si bien la tecnocumbia es una expresión cultural relevante, este momento no formaba parte del enfoque original del homenaje y asumo la responsabilidad por el desfase de la planificación establecida. Mi intención siempre fue enaltecer el trabajo de los artesanos y artesanas y lamento esta situación haya desviado la atención del propósito principal del evento. Reitero mi compromiso de aprender de esta experiencia y de garantizar que en el futuro las actividades que impulse se desarrollen con el máximo respeto hacia la institucionalidad y las agendas previamente aprobadas. Bueno, la tecnocumbia en la asamblea, Caroline, cuando hay tantos problemas en el país, cuando estamos hablando de corrupción, del aumento de la criminalidad, de la crisis energética, bueno, todo lo que está pasando en Ecuador, hay tantos temas para debatir. Y este se convirtió en el blanco de la polémica que tiene al asambleísta Zapata en un lío gigantesco. Y es que al final es una conversación que política y electoralmente perjudica. Y esa es la razón por la cual termina creciendo, termina exasperando este relato, diremos así. A ver, hay que decir las cosas como son. Está claro que una celebración tan importante como la del Día del Artesano merece todo tipo de consideraciones y qué bien que la Asamblea lo haga, ¿cierto? Pero también es evidente que, de hecho, si hay una población en el Ecuador que sufre profundamente las condiciones económicas a consecuencia de los apagones, es precisamente el gremio artesanal. Entonces, ¿hay cómo hacer una celebración y un reconocimiento al esfuerzo del gremio? Sí, pero bajo las condiciones políticamente correctas. Y una celebración de este tipo con el espectáculo artístico, indistinto del ritmo que sea, esto por supuesto que trae una cola como la que hemos visto en este instante, que no aporta, no ayuda en nada a elevar el debate, sobre todo en consideración a la problemática tan fuerte que en este momento acoge al país. Entonces, hay un desacierto político de parte del partido ADN, por supuesto que sí, pero también hay una suerte de aprovechamiento electoral de la oposición en el contexto de quien en este momento dirige, que es justamente el Partido Correísta. Entonces hay cómo atacarle a los que dirigen, y por el otro lado también recoge los dardos el partido oficialista, que fueron los promotores de este tipo de encuentro, que luego se ven obligados a poner las disculpas y lo único que terminan haciendo es un debate que no conduce a nada, que es infructuoso, cuando hay tantas otras problemáticas y tan importantes en el país. Al final del día es una suerte de lamentable pérdida de tiempo, ¿no? Y dolorosa. Sí, ustedes me pueden confirmar quiénes son los que bailan atrás, los que están atrás de las bailarinas. ¿Es el propio Zapata y alguien más quien los que bailan atrás? ¿Quiénes son? ¿Me pueden confirmar? ¿De casualidad lo saben? Ahí sí me pilla la consulta, periodista querido, me falta hacer la tarea, no sé si Yalile la hizo, yo creo que me quise concentrar. No sé si es el propio Zapata el que baila de atrás. Bueno, parecería, pero no está confirmado. No está confirmado. Mire, es que con esto, Yalile, con este baile, con la rumba que se armó allí en la asamblea, aparte de tecnocumbia, sí, cualquiera hubiese sido el ritmo, así sea mariachis, pues la situación es igual. Pero con esta situación, Yalile, se perdió la solemnidad en la asamblea, se perdió el respeto por las instituciones. Completamente, y creo que aquí es necesario explicar que la solemnidad no se refiere a algo elegante o a algo caro. No estamos hablando en esos términos, no estamos hablando de solemnidad como sinónimo de aquello, sino que la solemnidad del legislativo radica en aquellos protocolos que están establecidos para las actividades y para las funciones de quienes están en el Parlamento, de quienes ejercen un cargo dentro del Palacio Legislativo. Y estos protocolos delimitan el ejercicio del poder
y garantizan que esto se maneje dentro de un marco de respeto y de decoro. Y aquí me parece que es importante, y creo que los legisladores, en este caso en específico el legislador del oficialismo, no se ha dado cuenta que su cargo por excelencia es la representación directa del electorado, y esto exige que sus acciones se ajusten a los más altos estándares de formalidad, de solemnidad. Cuando hablo de los protocolos, también me refiero a que estos no solo refuerzan el principio de que el poder tiene que ser limitado. Es decir, estos límites existen justamente para decir que el poder pues, no puede ser abusivo. Y creo que es importante también recalcar aquí que cuando se trata de la función pública, lo que no está expresamente permitido se considera prohibido. Entonces, un acto, un show musical, como bien han dicho, indiferentemente del género, podría ser tecnocumbia, podría ser salsa, podría ser rock, no es propio de un espacio que está dedicado a la deliberación, a la construcción de leyes, a la fiscalización. Este tipo de actos desvirtúan completamente el objeto de la institución y también pues, pueden incluso debilitar esta percepción de el rol que tiene el legislativo y los legisladores como garantes de la democracia. Y aquí me parece que es importante decir que hemos visto algunos de estos actos que se salen de este tipo de protocolos y que podrían también ser cuestionados. Tenemos lo del show musical, pero también tenemos, recientemente se hizo una especie de clase de defensa personal dentro de uno de los salones del legislativo, y la verdad no es aunque se entiende el objetivo por el cual se planteó, por ejemplo, este tema de defensa personal con legisladoras, y así como se entiende que se necesitaba hacer un evento para reconocer a los artesanos, en ambos casos se falta esta solemnidad que exige el Parlamento y que exige el Palacio Legislativo. Bueno, eso pasó en el Salón José María Lequerica. José María Lequerica, y ahí quedó el espectáculo. Pero ustedes, mis queridas colegas, seguramente recordarán, o muchas personas en Ecuador recordarán, que una situación similar con música y bailarinas de tecnocumbia ya había sucedido en Ecuador. Fue el 15 de agosto de 1996. El señor que ustedes ven ahí de camisa blanca, muy sonriente y bailando, es Santiago Bucaram. Es el hermano del entonces presidente Abdalá Bucaram, que organizó su fiesta de cumpleaños en la sala de cuadros de presidentes del Congreso. En esta ocasión hubo música, baile y hasta alcohol. Escuchemos un poquitico de cómo fue esta rumba. Bueno, ahí lo tienen ustedes, son dos ya hechos como este. Este pasó en el 96. Muy animado estaba Santiago Bucaram en ese momento, así como también estuvieron muy animados los legisladores allí con la venia de Hernán Zapata, con la tecnocumbia en la Asamblea. Vamos a hacer una nueva pausa comerciales y regresamos a nuestro tercer bloque. Estamos hablando con dos queridas periodistas ecuatorianas, Yalile Loaiza y Caroline Ávila, para hablar de los temas que intrigan o que se polemizan en Ecuador. Ya regresamos después de esta pausa comercial. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Noboa, no te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa, ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. En múltiples ocasiones, Nicolás Maduro se ha referido al presidente de Ecuador, Daniel Noboa,
exigiéndole que no se meta en las políticas de Venezuela y dejó claro que si se mete con la nación caribeña se secará. Ahí ustedes lo escuchaban hace un momento. El gobierno de Ecuador reconoció formalmente el pasado 2 de agosto a Edmundo González como presidente electo del país tras las elecciones del 28 de julio, según anunció la Cancillería en un comunicado en ese momento. González agradeció a Ecuador en la plataforma X y afirmó que los países demócratas saben que la voluntad soberana de defenderse más allá de sus propias fronteras. Estados Unidos también anunció su reconocimiento a González como presidente electo de Venezuela y en los últimos minutos de este miércoles 4 de diciembre, el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, ha dicho también que Colombia no aceptará los resultados de las elecciones en Venezuela, pero mantendrá relaciones y una política de buena vecindad con el gobierno de ese país. Bueno, Yarile, se han dicho de todo. Nicolás Maduro le dice a Noboa que no se meta en los problemas de su país, que si lo hace se seca. Maduro también ha llamado a Noboa fascista. Bueno, se ha burlado incluso Maduro de lo que pasó en la cumbre iberoamericana, donde dijo que fue un fracaso estrepitoso y que Noboa y Milei se habían encargado de enterrar el evento. Una relación absolutamente difícil. No solamente la que tiene Ecuador con Venezuela, sino que ya son varios países de la región que así lo manifiestan. ¿Qué se nos viene ahora cuando vienen ya las elecciones y esa relación tan tensa que hay con Ecuador, con Venezuela? Bueno, dependerá mucho del resultado electoral, saber cuál es el futuro de las relaciones, entre Ecuador y Venezuela. Y esto lo digo porque, según lo que vemos en los sondeos de opinión, al menos los que se han publicado en esta última semana, habría un balotaje en el Ecuador donde se resolvería quién es el siguiente presidente, y este balotaje lo disputarían Luisa González del correísmo y Daniel Noboa de ADN, ¿no?, que es el actual presidente. En el caso de que Daniel Noboa pues siguiera en el poder, lo más coherente sería que su línea o sus relaciones con Venezuela pues estén marcadas de la forma en la que hemos visto hasta ahora, ¿no? Daniel Noboa no es el primer presidente que se opone a el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino que ya hemos tenido otros presidentes que han tomado esta misma postura, por ejemplo, Guillermo Lasso, anteriormente también Lenín Moreno. En el caso de Luisa González, por su afinidad partidaria, pues sabemos que el correísmo en ningún momento se ha pronunciado, ha tomado una postura, por ejemplo, frente a lo que ha sucedido en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Más bien han tratado un poco de no intervenir, digamos, en ese caso, no pronunciarse, pero se sabe pues que el socialismo del siglo XXI, que es como esta ideología paraguas que el correísmo también pues adopta, pues está muy relacionado a las políticas en este caso de Venezuela, en Nicolás Maduro, e incluso hay figuras del correísmo que están amparadas bajo ese gobierno. Entonces podríamos decir que si llegara Luisa González al poder, pues las relaciones entre Ecuador y Venezuela ya no serían tensas, sino que reconocerían pues a quien en este momento ejerce pues el liderazgo del régimen, que sería en este caso Nicolás Maduro. Y aquí me parece que la postura que Ecuador ha adoptado, como nuevamente digo, no solo Noboa, sino también algunos de sus antecesores, es una figura que se enmarca en relación a esta lucha contra los autoritarismos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, me parece que va también por esa línea. Y como digo, de la parte del correísmo, en cambio, no ha habido una postura frente a eso, y más bien hemos visto su afinidad con este tipo de regímenes. Sí, ahí lo dices tú muy bien, Yarile. Pues si es Noboa, ya sabemos que la línea va a ser seguramente la misma que se ha dictado hasta este momento, pero si la victoria llegase a ser para Luisa González, pues la determinación será diferente, teniendo en cuenta que Luisa González siempre ha dicho que su asesor principal, su asesor número uno en su campaña política, en su carrera política, es el expresidente Rafael Correa. ¿Qué más podría pasar en esa hipotética situación, Caroline, en la que Luisa González fuera la ganadora de las elecciones y esas relaciones de Venezuela en las que
Este grupo del correísmo se ha mantenido un poco ahí como al margen, pero ya en el poder la situación podría ser diferente. Bueno, de entrada se hablaría de una relación distinta que tendría un efecto directo en la migración venezolano-ecuatoriana, ¿no? Ya hay indicadores de una reducción de esa migración. Se habla al menos en el 2024 de unos 445.000 migrantes venezolanos. Hay una reducción en comparación con años anteriores. Se entiende, por supuesto, porque las condiciones económicas, sociales y políticas en el Ecuador han sido incluso más difíciles de lo que en este momento probablemente esté pasando en otros países. No sabemos cómo, comparado con Venezuela en particular, las condiciones sabemos que son también complejas. Sin embargo, el hecho de que puedan tener países, digamos que gobiernos con cierta afinidad ideológica, podría ser condiciones que de alguna manera pueden ayudar, sobre todo en esta situación de migración. Podríamos poner un ejemplo similar, por ejemplo, con México. En este momento en el Ecuador no hay condiciones de migración favorables para ir a México. Desde la academia, que es un espacio al que también me pertenezco, ha sido muy difícil, muy crítica esa situación a raíz de lo que está pasando en este momento con el gobierno, con las relaciones, entre Ecuador y México. Entonces, de cambiarse esa condición, quizás ahí también hubiese unas condiciones distintas, digamos, ¿no? Algo que pueda favorecer este mejor relacionamiento. Pero por el otro lado, también seguro va a haber una preocupación, sobre todo en el sector del establishment comercial ecuatoriano, financiero ecuatoriano, que siempre han visto con más distancia este tipo de acercamientos ideológico-políticos por las preocupaciones que pueden generar al final del día lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con el acercamiento con Venezuela. Creo que esto hay que mirar con más cuidado, hay que tener una observación con lupa. Sabemos que durante estos últimos años, como bien lo ha dicho Yalile, que su resumen y su observación internacional es maravillosa, no ha sido una relación amistosa la de Ecuador con Venezuela, inclusive desde el tiempo de Lenín Moreno, que se suponía era un gobierno de la misma línea ideológica. Sabemos que en la práctica al final no fue así y que esas distancias en ningún momento fortalecieron ni ayudaron para nada las condiciones de migración de los venezolanos y venezolanas en el país. Entonces, es evidente que, dado que allí no ha habido ningún tipo de cambio, sí, quizá si es que hay otra condición ideológica, pues no sabemos si es que eso va a ayudar o mejorar, pero sabemos que sí va a incidir. Eso sería claro. Sí, Ecuador está ahí en ese grupo de 8 países que no reconocen a Maduro como el ganador de esas elecciones del 28 de julio. Ecuador, Uruguay, Perú, Argentina, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, y se le adiciona al Parlamento español. Bueno, situación difícil de lo que está pasando allí en esas relaciones, y se definirá mucho el próximo año. Tenemos la posesión de Maduro, tenemos las elecciones en Ecuador y también la posesión de Estados Unidos, de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca. Así que hay mucho todavía por definir y mucha tela que cortar, y seguramente ese mes de enero será crucial. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. En este Club de Prensa Ecuador quiero agradecer a Carolina Ávila, periodista editorialista en el diario Mercurio, y también darle las gracias a Yalile Loaiza, periodista de Infobae en Ecuador. Ha sido un inmenso placer contar con ustedes dos en la jornada de hoy. Yo soy Hugo Vecino, esto es Club de Prensa Ecuador. Sigan ustedes en la programación del canal de las Américas.